Sí. Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Regional, bienvenida Maite Rico. Estamos realmente encantados de tenerte con nosotros. Vas a participar en nuestra actividad que está creando a lo largo del año y esperamos que en años sucesivos un canon de la lectura con ayuda de gente que consideramos que tiene cosas interesantes que decir en el mundo de la cultura y en el mundo de la lectura en general. En este caso, Maite Rico dirige el suplemento La Lectura del diario El Mundo, uno de los diarios, no hace falta presentarlo, más potentes de la prensa actual, que tenía un suplemento que era el cultural, que se ha ido o se ha quedado en otro sitio, y entonces El Mundo le encargó a Maite Rico que construyera ese nuevo suplemento, que lo está construyendo y, en fin, con grandes firmas y con un canon de la lectura con ayuda de gente que consideramos que tiene cosas interesantes que decir en el mundo de la cultura y en el mundo de la lectura en general. En este caso, Maite Rico dirige el suplemento La Lectura del diario El Mundo, uno de los diarios, no hace falta presentarlo, más potentes de la prensa actual, que tenía un suplemento que era el cultural, que se ha ido o se ha quedado en otro sitio, y entonces El Mundo le encargó a Maite Rico que construyera ese nuevo suplemento, que lo está construyendo y, en fin, con grandes firmas y con muy buenos criterios. También se desempeña allí como analista, como columnista. El último artículo que ha revolucionado España se titula Ser mujer es un asco. Tengo amigas que se lo han puesto de foto de WhatsApp. Ha tenido un éxito realmente tremendo, miles de retweets, en fin, ¿qué te voy a contar que no hayas visto? Es un artículo que realmente les recomiendo a todos ustedes. En su currículum figura el haber sido subdirectora del diario El País, donde fue también reportera de guerra. Estamos delante de una mujer muy valiente, que ha pasado varios años como corresponsal de guerra en sitios tan difíciles. Todas las guerras son difíciles, pero, en fin, les sonará a ustedes la guerra en Bosnia, en Somalia, en Libia, en México y en varios países de Centroamérica y del Caribe. Conoce, pues, el horror en varios colores, olores, idiomas, y ahí ha estado siempre, permanentemente, para dar testimonio de lo que allí ocurría. En ese arco que va desde la guerra, desde la reportera de guerra, a una persona que se encarga de coordinar un suplemento cultural, que parece que es algo totalmente opuesto, hay, yo creo, una constante en quienes hayan seguido la trayectoria de Maite Rico, que es su compromiso constante, firme y beligerante con la idea de libertad. Creo que recorre todo su desempeño como periodista, que ya lo sentiría cuando era estudiante de Historia y de Geografía, cuando hiciste el máster en mi universidad. Yo también soy de la Autónoma. Y yo creo ver en Maite Rico, pues eso, la trayectoria de una periodista comprometida con una idea de la libertad emancipatoria. Decía Amartya Sen, un gran economista bengalí, especializado en economía del desarrollo, en economía en realidad de la miseria, del hambre, que después de analizar las razones, las causas de por qué se producían las grandes hambrunas, las grandes miserias, al final de su, digamos, trayectoria, dice que solo tiene claro un hecho, y es que en los países, en las grandes tiranías donde aparecen las hambrunas, desaparece en el mismo momento en que aparece la libertad de prensa. Ningún tirano soporta las imágenes de ver los niños con hambre, de ver a la gente pasando hambre. La libertad de prensa termina con el hambre de modo inmediato. Yo creo que ahí es donde está, en esa idea de Amartya Sen, es donde está trabajando permanentemente Maite Rico. No es de extrañar, por tanto, que La Lectura, que es el suplemento donde ahora trabaja, donde ahora nos ofrece su quehacer,
y donde dirige un equipo verdaderamente impresionante de escritores, de críticos y de gente muy interesante, que la lectura sea el entreverado de, de literatura pensada, no simplemente literatura para entretener, sino literatura de eso que decía Cicerón, otium cum dignitate, ¿no? Encaminada a un ocio con dignidad, con un ocio emancipatorio. No sorprende tampoco, no me extrañó lo más mínimo que nos propusiera como lectura 1984 de Orwell, la gran obra que durante el siglo XX, que a lo largo del siglo XX ha descrito mejor en forma de fábula lo que es la tiranía y lo que es la dictadura. Pero eso ya le toca explicar a ella por qué piensa que 1984 de George Orwell debe figurar en un canon de la lectura que todo el mundo debe leer, esta obra. Gracias por venir y tienes la palabra, Maite. Muchísimas gracias por tu amable presentación. Buenas tardes. En todas las reseñas, voy a estar pendiente del reloj porque se me va a ir si no la... y referencias, 1984 aparece definida como una novela de ficción distópica. La distopía, según el diccionario, pues es la representación ficticia de una sociedad futura con características negativas que causan la alienación humana, o bien también se la define como una sociedad imaginaria bajo un poder maligno. Pues yo creo, para comenzar, diré que es necesario cambiar las etiquetas con las que se clasifica 1984, porque es régimen totalitario y esto no es ninguna fantasía, y habría que decir por ello que es una novela del más puro realismo. No soy filóloga, entonces no voy a hacer un análisis literario ni estilístico, aunque obviamente la novela de Orwell está muy bien escrita, tiene una narración ágil, directa, un estilo muy sobrio, los perfiles psicológicos de los personajes, sobre todo los dos protagonistas antagónicos, Smith y O'Brien, y su duelo intelectual son magníficos. Pero si he escogido 1984 para este canon, no ha sido tanto por la calidad de la prosa como por el contenido, porque esta obra es una novela visionaria sobre el totalitarismo y un alegato por la libertad del hombre que no ha perdido un ápice de actualidad, ¿no? Tengo que confesar que yo leí 1984 tardíamente, después de haber conocido Cuba, la Cuba real, no la que yo pensé que era, y la proyección del comunismo en América Latina, donde pasé 10 años como corresponsal. Y desde la primera línea de la novela no podía dar crédito, porque todo lo que leía era la descripción exacta de la Cuba contemporánea. Orwell escribió esta obra entre 1947 y 1948. La Segunda Guerra Mundial había terminado 2 años antes, la Unión Soviética pues tenía una gran respetabilidad gracias a periodistas e intelectuales que ignoraban o soslayaban voluntariamente las aberraciones del estalinismo, ¿no?, que estaba en su apogeo. Pero Orwell había conocido que ignoraban o soslayaban voluntariamente las aberraciones del estalinismo, ¿no?, que estaba en su apogeo. Pero Orwell había conocido su verdadera cara en España, donde llegó en 1937 como voluntario de las Brigadas Internacionales y fue destinado como miliciano al Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, de inspiración trotskista y opuesto a la línea de Moscú. Orwell se quedó muy marcado por la represión comunista contra el POUM y el anarquismo, que casi le cuesta en la vida, y después de aquello escribió: la guerra de España cambió las cosas y desde entonces supe dónde me encontraba. Cada línea que he escrito desde 1936 ha sido, directa o indirectamente,
contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático como yo lo entiendo. Él militaba en el Partido Laborista. Sin embargo, de dentro la vida en la URSS tenía contactos, tenía referencias, pero mucho de lo que escribe en 1984 lo intuye, digamos, con un olfato y una perspicacia asombrosa. Él imagina cómo sería la sociedad en la que los postulados estalinistas o totalitarios en general son llevados al extremo. Lo que sospecho es que Orwell no podía imaginar hasta qué punto eso iba a ser una realidad en varios países del mundo a medida en que la máquina totalitaria se iba engrasando con los años y con la ayuda de las nuevas tecnologías. La capacidad de anticipación de Orwell es asombrosa. No creo que tenga parangón, quizás en Julio Verne, que anticipó muchos de los inventos que se dieron posteriormente. Y 1984 no ha perdido un ápice de vigencia. Con la caída del muro y el derrumbe de la URSS en el año 90, pues se pensó que ya el totalitarismo había sido derrotado, que la democracia liberal salía reforzada como el mejor sistema posible. Y 30 años después, sin embargo, vemos que no es así, y que las democracias occidentales y la libertad del pensamiento vuelven a estar en jaque, ¿no? Por un lado hay una ofensiva geopolítica clara y evidente de parte de Rusia y de China, que han resucitado la dinámica de la Guerra Fría y tratan de desestabilizar las democracias liberales, pues interfiriendo pues en procesos electorales, apoyando a movimientos independentistas, como ha pasado aquí en Cataluña, o a radicales de derecha e izquierda, como están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Pero por otro también hay una ofensiva camuflada, no tan obvia, que no viene de un gobierno o de un tirano, sino de movimientos sociales, aparentemente son buenas causas, pero que buscan erosionar los cimientos de nuestras libertades, son de diversa índole, ¿no? Estamos últimamente con la llamada doctrina woke, que procede de Estados Unidos, los movimientos identitarios, ¿no? De repente, pues este wokeismo ha puesto de moda la cancelación, ¿no? Que no es otra cosa que la condena al ostracismo, la censura. La corrección política suprime unas palabras e impone otras. La autocensura es una práctica normal, no ya en periodistas, también en gente normal en conversaciones cotidianas, ¿no? Entonces, hay una ofensiva contra la libertad de pensamiento que está ganando terreno y que ya se ha impuesto en muchas universidades, sobre todo anglosajonas, en Estados Unidos y en Reino Unido, ¿no? Entonces, si la primera vez que leí 1984 me quedé sobrecogida al ver cómo describía el régimen castrista con muchos años de antelación, que era lo que yo conocía del comunismo, ahora que lo he releído he visto reflejadas muchas cosas de las que están pasando en nuestras sociedades, en el mundo y aquí también en España, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un repaso del argumento y algunos paralelismos que voy encontrando. 1984, bueno, sabrán, me imagino ya ustedes, cuenta la historia de Winston Smith, funcionario del Departamento de Archivos en el Ministerio de la Verdad en Londres, que es la capital de un país, y imponer un régimen de partido único omnipresente liderado por el hermano mayor. Se habla de gran hermano, la traducción aquí pone hermano mayor, a quien solo vemos en enormes carteles, en edificios, en calles, en plazas, ¿no? Y cuya descripción, la mirada penetrante, el bigote negro, pues hace pensar inevitablemente en Stalin. Por cierto, que el hermano mayor es el único jefe revolucionario que ha quedado de su camarilla de correligionarios, porque ha purgado a todos los demás, como hizo Stalin y como haría después Fidel Castro también, que se libró de todos sus compañeros de Sierra Maestra, de los más amenazantes, digamos, o los que le podían hacer sombra, ¿no? El lema del régimen de Oceanía es: la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Entonces el sistema se divide en cuatro enormes ministerios: el Ministerio de la Verdad, que se ocupa de las noticias y la educación; el Ministerio del Amor, que se encarga de la ley, el orden y la represión; el Ministerio de la Paz,
que se encarga de asuntos de guerra, y el Ministerio de la Abundancia, o sea, asuntos económicos, y que de hecho administra la miseria y el desabastecimiento. En la terminología de Oceanía son el Miniver, Minimor, Minipax y Minindancia. Si ustedes viajan a Cuba, oirán hablar del Minint, el Minrex, el Mincex, que administran igualmente la represión, la desinformación y la escasez, ¿no? Clavado a Orwell, solo que la Revolución Cubana ocurrió pues en el 59, 10 años más tarde que la novela, justamente al mismo tiempo que ocurre la Revolución en la novela. Es más, yo creo que sospecho que Fidel Castro se inspiró en Orwell, además de más tarde que la novela, justamente al mismo tiempo que ocurre la Revolución en la novela. Es más, yo creo que sospecho que Fidel Castro se inspiró en Orwell, además de en Stalin, para poner en marcha toda su maquinaria, ¿no? Los habitantes de Oceanía viven controlados por el partido, que ha puesto en cada piso, en cada apartamento, telepantallas que a través estas telepantallas hacen que el sistema, están conectados pues a un poder central, marque sus vidas, ¿no? Les da las noticias, normalmente noticias falsas, les fija la hora de despertarse, la hora de gimnasia, les espía. No puedo evitar pensar en Alexa o en esos dispositivos que en nuestro caso pues no están conectados de momento a un mando central, ¿no? Que nos controle. La policía del pensamiento se encarga de la vigilancia y los sospechosos de heterodoxias desaparecidos, no solo físicamente, sino que se borra su existencia. Los jóvenes son adoctrinados para amar al partido y delatar a su propia familia. Desde los 7 años se unen a los espías infantiles, que son pues como los pioneros, los niños pioneros cubanos, hasta con su pequeño uniforme. Y luego ya tienen otras asociaciones como la Liga Juvenil y la Liga Juvenil Antisexo, porque el partido promueve la abstinencia, ¿no? El amor y el erotismo se consideran enemigos, porque el acto sexual es una forma de rebelión y las relaciones amorosas están prohibidas porque pueden ser lazos entre hombres y mujeres que el partido no puede controlar, ¿no? Entonces no están autorizados los matrimonios nada más que aquellos improbables donde se ve que no hay atisbo de atracción, con el único fin de engendrar hijos, aunque se promueve la inseminación artificial. Se llama Insemart en la neolengua de este país, que luego hablaremos, ¿no? Y este puritanismo sexual o esta reglamentación de las relaciones a mí me evoca a veces a ciertos planteamientos del neofeminismo. En política exterior, pues Oceanía es como toda dictadura que se precie, pues siempre está en guerra contra otros países para unir a la población contra un enemigo externo, que eso es típico también en el caso de Cuba, lo hemos visto con Estados Unidos, ¿no? Nuestro protagonista, como decía, trabaja en el Ministerio de la Verdad y su cometido es borrar o corregir el pasado. En concreto, su departamento pues se dedica a rectificar noticias que se han publicado ya en el Times, que es el Pravda, el único diario que existe, o el Granma cubano, ¿no? Por ejemplo, pues profecías fallidas del hermano mayor, previsiones económicas que han errado estrepitosamente, o promesas incumplidas. Smith y centenares de funcionarios, compañeros suyos, reescriben las noticias. El periódico se reimprime y se archiva con la fecha original, y el original se destruye en el agujero de la memoria. Entonces, cada día se actualiza el pasado con una nueva versión oficial, con lo cual pues el gobierno es infalible, nunca se equivoca. Entonces él describe Orwell: la historia era un palimpsesto, borrado y reescrito tantas veces como fuera necesario. Lo mismo pasa con las canciones, con las películas, con los poemas. Un compañero de Smith, llamado Ampleforth, hace versiones de los poemas que se han vuelto ofensivos desde el punto de vista ideológico. Entonces, bueno, pues esto está a la orden del día hoy, aquí entre nosotros. O sea, lo vemos en las campañas que pretenden cambiar o extirpar obras, los de Tintín, hasta cambios en cuentos, por ejemplo, los enanitos de Blancanieves convertidos en seres mágicos, por no hablar de las películas de Disney, ¿no? Que están reformulando historias para introducir personajes
de minorías raciales o sexuales, que bueno, pues eso puede ser en un momento dado positivo, pero están además poniendo letreros de advertencias en todos sus clásicos, desde Peter Pan o el Libro de la Selva, alertando de que pueden ofender porque tienen en teoría pues algún mensaje racista que la verdad cualquiera que haya visto Peter Pan o el Libro de la Selva, los dibujos, pues le va a costar encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues el partido ha eliminado en Oceanía los libros anteriores a 1960, que es el año de la Revolución, altera estatuas, cambia nombres de calles, porque el lema es: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Se trata de borrar el pasado y reescribirlo y hacer pensar que antes de la Revolución no había nada, que el partido lo ha inventado todo. Un poco como Irene Montero con sus políticas para la mujer, ¿no? Que decía que si no estuviera ella no sé cómo hemos podido sobrevivir las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esta práctica que es común en las dictaduras también empieza a suscitar debates en las democracias. Lo vemos en España con las polémicas a cuenta de la ley de la memoria histórica, la ley de la memoria democrática. En México con la política reciente, ¿no? En el empeño del presidente López Obrador de que España pida perdón por la conquista. Es decir, que el uso de la historia como arma política no es cosa del pasado, sino que está un sucedáneo de café, de té, de azúcar, de pan, de ginebra, una bebida repugnante sintética que les hacen beber pues para, digamos, disipar cualquier preocupación. Se habla de mercado negro, donde se consiguen bienes al alcance de las élites del partido, exactamente igual que en Cuba, exactamente igual que fue, me imagino, la Unión Soviética. Se habla de los 2 minutos diarios de odio, en el cual pues los trabajadores son enfrentados pues a una pantalla donde aparece el gran enemigo, que es, digamos, es obviamente Trotsky en la novela, donde pues se le insulta y se alienta justamente el odio de la población en lo que hoy en día en Cuba han venido siendo pues los actos de repudio, que son la propia sociedad movilizada para atacar públicamente a personas señaladas por el régimen, aislarlos en su casa, insultarlos en la calle y demás, ¿no? Y lo más interesante también es que el partido está imponiendo una neolengua, nueva lengua, dicen aquí en esta traducción, para extirpar la vieja lengua, que es el inglés. ¿Y con qué objetivo? Pues lo explica Syme, que es un personaje que trabaja en el diccionario de la neolengua, que va a ser el definitivo. Dice: no inventamos palabras nuevas, las destruimos, cientos de palabras al día. Estamos podando el lenguaje. La vieja lengua estaba llena de matices, de vaguedades. El objetivo de la neolengua es reducir el alcance del pensamiento. Neolengua, que va a ser el definitivo. Dice: no inventamos palabras nuevas, las destruimos, cientos de palabras al día. Estamos podando el lenguaje. La vieja lengua estaba llena de matices, de vaguedades. El objetivo de la neolengua es reducir el alcance del pensamiento libre y extirpar el crimen de pensamiento, porque ya no habrá palabras para expresarlo. ¿No sabes? Dice que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario se reduce cada día. Entonces, bueno, efectivamente a lo largo del libro pues hay una serie de palabras que están ya impuestas, empezando por el southing, que es el socialismo inglés, vaporizar, que es hacer desaparecer a alguien del todo, o sea, hasta el rastro de su existencia, el borrado, la cancelación que diríamos hoy, ¿no? Que se aplica pues a artistas y escritores sometidos en acusaciones desde el Me Too hasta el Black Lives Matter, la no persona, que es alguien totalmente dejado de lado, doble piensa, que
para cualquier población, es decir, lo define Orwell, saber y no saber, ser consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, en ambas. Es un mecanismo, obviamente, de supervivencia en una sociedad vigilada. Está también la palabra bien piensa, que es alguien ortodoxo por naturaleza, incapaz de tener un pensamiento malo. Crimental, que es el crimen mental, el crimen de pensamiento. O sea, ya incluso se prevé que tú puedes delinquir, como ocurre en Cuba con los predelictivos, ¿no? Es lo como se llaman, ¿no? Que ya te detienen para evitar que cometas un delito. El crimen facial, que es crimen todo junto, crimen facial, que son gestos inapropiados que pueden interpretarse como contrarios al partido, pues abstraerte en una reunión o una expresión de incredulidad o hastío. Esto, pues en China y en Rusia hoy mismo pues están plagadas de cámaras de reconocimiento facial. No han llegado a ese punto, pero bueno, es interesante ver cómo también ya se controla a la gente por los rasgos faciales, ¿no? Vida propia. La vida propia es la inclinación a la soledad, al individualismo, que se ve como una excentricidad contrarrevolucionaria, y han cambiado, por ejemplo, para definir lo bueno, lo excelente, lo superlativo, dicen bueno, no bueno, más bueno, doble más bueno. Cuando, claro, lees esto, a mí no puedo evitar pensar en cierta neolengua en la cual nos están intentando introducir, empezando para mí pues por el lenguaje inclusivo, que ha sido pues prohibido en Francia para los documentos administrativos. Ciertas palabras, como por ejemplo en lugar de madre o padre, pues progenitor A y B, en lugar de mujer, persona menstruante. O bien, ahora mismo en Rusia, hemos visto la invasión de Ucrania, todos los niveles estamos asistiendo a unas neolenguas que pretenden, en el fondo, empezar a cambiar la estructura de pensamiento, ¿no? La idea fundamental, la filosofía del partido de Oceanía, es que niega la validez de la experiencia, es decir, la realidad no existe. La propia existencia de la realidad se anula. Entonces, el sentido común es la peor herejía. O sea, el partido niega la evidencia de lo que tú estás viendo y oyendo, porque no existe la objetividad. Entonces me lleva a pensar en las corrientes ahora de este feminismo interseccional que dice pues que el sexo femenino, por ejemplo, el sexo biológico es un constructo que atenta, pues otros neologismos, otras palabras, pues por ejemplo estaba pensando también en Cuba, cuando las etapas de hambruna como la que hubo en los años 90, justamente después de la caída de la URSS, que mantenía la economía cubana, pues se llamó periodo especial, para una etapa en la que realmente había hambruna y hubo enfermedades derivadas de la falta de alimentos, ¿no? Por eso decía que Fidel Castro parece que se inspiró justamente en Orwell, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar pues un reciente episodio del sábado, creo que ocurrió, por el cual, pues bueno, 1984 estaba otra vez en las noticias, ¿no? Por eso digo que es sumamente actual, ¿no? Y bueno, es interesante, yo no lo sabía, pero las ventas de este libro en los últimos años han registrado un aumento constante en Rusia, a medida pues que Putin iba acrecentando su control, y desde marzo, cuando comenzó la guerra de Ucrania, pues se han disparado. Y es, por ejemplo, ahora mismo 1984 está en el top 3 de ventas de libros de ficción
en Ozón, que es el Amazon ruso, ¿no? Y los opositores empiezan a destacar el lema que se ve en todos los edificios de Oceanía: la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Entonces, es tal la presión que estaba habiendo en redes sociales que la ministra de Exteriores, la portavoz del Ministerio de Exteriores el sábado intervino y quiso corregir pues a todo el mundo, ¿no? Y dijo que Orwell, en realidad, el libro no se refería a la dictadura soviética, sino que hablaba del liberalismo, que era el fin del liberalismo. Describe cómo el liberalismo condujo a la humanidad a un callejón sin salida. Justamente esto es lo que ha ocurrido esta semana, y vemos cómo forma parte justamente la intoxicación, las fake news, la propaganda. Ahora mismo pues es muy obvia de nuevo en Rusia, en el Kremlin, pues con el deseo de borrar a los nazis que estaban pululando por ese país, ¿no? Entonces, si queréis ya, hacemos un diálogo, pero sí quería que Orwell estuviera aquí en el canon, porque su lucidez está advirtiéndonos de que lo que nos puede suceder y lo que nos podemos convertir si renunciamos a defender nuestras libertades ahora mismo, ¿no? Que no se puede dar por garantizada la democracia conquistada, ¿no? Y que es un libro absolutamente vigente. Y es también pues una manera de homenajear a él, a Orwell, y a personas como él. Estoy pensando de dar por garantizada la democracia conquistada, ¿no? Y que es un libro absolutamente vigente. Y es también pues una manera de homenajear a él, a Orwell, y a personas como él. Estoy pensando a otros que ejercieron también el periodismo, como el propio Albert Camus, o como Gareth Jones, que fue víctima de la represión estalinista, que fue el primer periodista en denunciar las hambrunas en Ucrania, ¿no? Las hambrunas, el genocidio que se estaba produciendo, que Stalin provocó en Ucrania, el Holodomor, y que le costó la vida y le costó además su carrera prácticamente. Él trabajaba para un periódico estadounidense, pero se encontró con que el corresponsal del New York Times, ganador del Pulitzer, y muy vinculado al régimen de Stalin, se dedicó a desmentirle. Déjame ver, que se me ha ido el nombre del corresponsal, porque merece ya un espacio, él sí, en la historia de la infamia. El Pulitzer no se le llegó a quitar. Le dieron el Pulitzer por su reportaje sobre los planes quinquenales de Stalin. Y a ver, sí, Walter Duranty, se me había ido la cabeza. Bueno, pues Walter Duranty tuvo una vida privilegiada, reconocido como un gran periodista. Luego, después, es cierto que Ucrania logró que se revisara, ya el propio New York Times hizo una investigación de sus artículos, y la conclusión fue que no había trabajado como periodista, sino como propagandista. Entonces, por lo menos así consta ahora. Si te metes en la Wikipedia, aparece como propagandista ruso, ¿no? Pero bueno, destacar el valor que tuvieron y la honestidad intelectual, porque en esa época, como ha pasado después también, no faltaban los intelectuales que abrazan sistemáticamente causas equivocadas, y en el caso de la URSS lo vimos, ¿no? Como Sartre y otra serie en el caso francés, y los periodistas, muchos periodistas de Estados Unidos y de Inglaterra,
estuvieron durante mucho tiempo apoyando periodistas e intelectuales, sobre todo en la academia, al régimen soviético y acallando aquellas voces que decían la verdad. Entonces, creo que hay que rendir homenaje a esta gente y a Orwell en concreto por su lucidez y por defender las libertades. Habrá obras literarias mucho más complejas, más elaboradas desde el punto de vista formal, pero sí yo creo que Orwell tiene que estar en este canon por su gran, yo creo, devoción por el ser humano y por su defensa de la libertad. Y si queréis, ahora podemos, no sé si queréis preguntar o hacemos algún tipo de charla. Luego estaba tomando, por ejemplo, notas después, hablando de paralelismos, ¿no? Con el Ministerio de la Verdad me vino a la cabeza pues la Comisión Permanente contra la Desinformación que creó en el año 20 el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Pues preocupado como estaba por la polarización y la desinformación, siguiendo pues unas recomendaciones de la Unión Europea. Lo que pasa es que en este caso, a pesar de las peticiones de la oposición, pues no han dado, y a pesar de las peticiones de la Comisión de Transparencia, pues no han dado los nombres de quién integra esta comisión contra la desinformación. Se sabe, bueno, pues que hay representantes del CNI, de diversos departamentos, pero Moncloa ha decretado el secreto oficial sobre las actas que levanta este comité. Entonces, bueno, y por ejemplo, justamente con el gobierno de Sánchez durante la pandemia veíamos como las conferencias de prensa. Es decir, que hay que estar siempre muy alertas porque cuando menos lo esperas, la tentación de controlar la información en cualquier gobierno y también en la democracia es peligrosa si no hay, por eso es la necesidad de haber contrapesos. No sé si queréis comentar algo. Sí, eso bueno, pasa sistemáticamente, sobre todo cuando hay diferentes niveles de gobierno con diferentes partidos, ¿no? Eso siempre va a pasar. Pero yo creo que en general no recuerdo, claro, también se escudan en que es una situación, era una situación muy anómala, que hubiera una pandemia, pero sí es verdad que ya antes de la pandemia ha habido muchos problemas en este gobierno con la prensa, entre otras cosas porque además pues los socios, en este caso Podemos o Pablo Iglesias, sí tenía una posición muy beligerante. A ver, otros partidos como Vox también han vetado periodistas, pero ellos no están en el gobierno. Y en el caso de Podemos ha habido choques continuos, y en el caso de Pedro Sánchez, bueno, sistemáticamente criticábamos el plasma de Rajoy, pero el de Podemos ha habido choques continuos, y en el caso de Pedro Sánchez, bueno, sistemáticamente criticábamos el plasma de Rajoy, pero él no ha dado una conferencia de prensa en muchísimo tiempo, y cuando las daba durante la pandemia, pues eso, escogían las preguntas y filtraban quién podía preguntar y quién no. Ahí ha habido quejas de periodistas, ha habido quejas de los colegios profesionales y de las asociaciones de la prensa. Lo mismo cuando se ha creado esta especie que se le llamó Ministerio de la Verdad, ¿no? La Comisión contra la Desinformación. Otros detalles preocupantes fue, me acuerdo, durante la pandemia, como un jefe, no me acuerdo el cargo que tenía exactamente, era un alto mando de la Guardia Civil, pues reconoció que ellos estaban monitorizando las redes sociales para ver de los medios. Además, ahora que van a tener dinero europeo es cuando pues resulta también más inquietante, ¿no? Y de hecho, igual que
en otros aspectos también han tenido una opacidad, pues estoy pensando en la falta de explicaciones desde el uso del Falcon o lo que sea. Ha sido el gobierno que más ha incumplido las recomendaciones de la Comisión de Transparencia. Con la prensa está ocurriendo lo mismo, ¿no? Con la excusa de las fake news, que lo hay, de la injerencia sobre todo de Rusia, que es quien está realmente intoxicando a través de sus medios de comunicación, la televisión, la agencia Sputnik y la televisión RT. Pues con esa excusa, efectivamente, Europa tiene que tomar precauciones, pero lo que está haciendo Sánchez es acogerse a eso para tener ahí un comité que nadie sabe exactamente bien qué está haciendo, ¿no? Si os parece, vamos a ir pasando el micrófono a los que quieran hablar. Bueno, que se oye, no sé si se oye. Sí, bueno, como quieran. Si alguien quiere el micrófono, se lo acerco. Yo voy a hacer una pregunta un poco larga. A mí, literariamente, si hay algo que me parece horrible, que me parece una calamidad, es las alegorías, que es ese género literario en el cual se construye una metáfora continuada con un sentido moralista. La obra de Orwell, en gran medida, bueno, desde luego esta es una alegoría entera, y Rebelión en la granja todavía se ve mucho más, ¿no? Que el cerdito es no sé qué, el otro es no sé cuál, todo es una metáfora muy compleja, una serie con un sentido moral. Sin embargo, en el caso de que esto me parece una calamidad siempre, porque me parece lo peor de la literatura, ese sentido moralista, penitencial, de, bueno, tenemos que leer para ir al cielo que sea, ¿no? En el caso de Orwell, sin embargo, no incurre en esto. Es el único autor, creo, de la historia de la literatura en el que la alegoría funciona bien y tiene pleno sentido literario. Los filósofos de la ciencia suelen decir que las teorías científicas se mide su compromiso con la realidad en la medida en que sean falsables, es decir, que estén claramente formuladas de tal manera que si aparece un ejemplo en contra puedas decir, ves, se ha equivocado, y también su capacidad predictiva. En el caso de Orwell, los dos criterios que exigimos en una teoría científica lo cumplen. Por un lado, está claramente formulada. Es una alegoría, pero muy clara. Es decir, vemos claramente cuál es la intención. El ministro ruso que quiera explicar que esto es contra las teorías liberales se estrella contra una pared de claridad, que es la propia obra de Orwell, que se explica estupendamente. Y por otra parte, es muy interesante, que es lo que tú has venido resaltando a lo largo de toda la conferencia, su capacidad predictiva. Una capacidad predictiva que no se agota solo en esa Cuba que tú conociste, sino que verdaderamente sigue estando viva, que es la parte más interesante. Y ahora mismo la pregunta de este usuario de la biblioteca también iba en ese sentido, porque lo trae a la España actual. Es decir, que la obra de Orwell sigue leyéndonos a nosotros, sigue leyendo nuestro mundo, sigue leyendo nuestra actitud política y moral en el mundo en el que vivimos, a pesar de los años que tiene y a pesar de que él obviamente no pudo conocer la España de Sánchez, ni lo que iba a hacer en pandemia, ni cómo ahora íbamos a hablar de género en lugar de sexo, ni cómo íbamos a censurar. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a censurar? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a censurar las películas de Walt Disney por resultar peligrosas para la infancia, cuando hace, no sé, 30 años o así, lo que estudiábamos en las facultades, estaba todo el mundo en contra, toda la progresía estaba en contra de Walt Disney. Porque era una defensa del que lo veían como una cosa así, del status quo y de tal, pues ahora resulta que no, que es una cosa, tremendamente peligrosa, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, lo del borrado de la memoria, yo creo que todo este tipo de legislación sobre memoria histórica, que los historiadores están totalmente en contra, porque una cosa es la historia y otra es la memoria que pueda tener cada persona de lo sucedido a partir de sus propios antecedentes familiares y demás. Esto forma parte, ¿no?, de la pretensión de la reescritura, ¿no? El
apoyar o defender o querer dejar constancia de solo unas víctimas y no de otras, el hacer un borrado también selectivo y al final dejar el trabajo de la interpretación histórica a los historiadores. Son los políticos los que lo utilizan como arma, ¿no? Entonces, es eso, es que Orwell lo tenemos, de hecho, pues está en el lenguaje popular, ¿no? A lo gran hermano, decir que algo es orwelliano, porque es que la vida ha seguido dando la razón y ejemplos de las advertencias que hacía Orwell. Se me había pasado, mira, tenía curiosidad hablando de Cuba, eso acaba de ocurrir también hoy. Como sabéis, el año pasado hubo unas manifestaciones en julio. Por primera vez nos habían dado unas manifestaciones tan enormes en la isla, sobre todo de gente joven. Entre otras cosas, pues pedían la liberación de varios artistas que están detenidos. Producto de la represión de estas manifestaciones ha llevado a la detención y juicio de unas 600 personas, ¿no? Sobre todo chicos y chicas muy jóvenes que están siendo condenados hasta 30 años de cárcel, ¿no? Entonces, hoy la Fiscalía ha presentado cargos contra uno de los artistas que dio origen a esas protestas. Es un artista visual que se llama Luis Manuel Otero Alcántara, que participa con el grupo que hicieron el himno de Patria y Vida, que hacen un vídeo y demás. Él está ahí, él no ha podido irse de Cuba y está detenido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, hoy han presentado en la Fiscalía pues los cargos y esta es la descripción que hace. Es un elemento provocador, de pésima conducta social y moral, que apoya las manifestaciones y convocatorias de contrarrevolución interna, asumiendo otras. Entonces, hoy han presentado en la Fiscalía pues los cargos y esta es la descripción que hace. Es un elemento provocador, de pésima conducta social y moral, que apoya las manifestaciones y convocatorias de contrarrevolución interna, asumiendo otras de su autoría, con capacidad de aglutinar personas para presentarse ante instituciones estatales, llegando a ejecutarlas en este lugar, o sea, pues manifestaciones o, en fin, plantones que hacen, por lo que ha sido objeto de frecuentes arrestos policiales. Gusta de una vida bohemia, mantiene un nivel de vida por encima de sus posibilidades, frecuenta lugares en que se consume en divisas, en dólares. Se reúne con elementos antisociales y de baja catadura moral, con los que organiza y protagoniza desórdenes públicos. Le constan 12 viajes al exterior. Esto parece que lo ha escrito un funcionario del Ministerio del Amor, en este caso, ¿no? de Oceanía. Entonces, es eso, es que es leer el periódico, ver los informativos y aquí o allá siempre van a aparecer estas pulsiones de control y por eso es muy importante, ¿no? la enseñanza de Orwell, yo creo que, o lo que nos apela, que es a estar realmente alerta, porque al final es verdad que las autocracias se acaban imponiendo porque los individuos se dejan llevar. Entonces, al final, quedan muy pocos los conscientes, que es como pasa en la novela, son muy escasos y acaban aplastados. Entonces, por eso es muy importante el estar siempre alerta y no caer en la trampa y tener, sobre todo, memoria, porque es que ves ahora que se reproducen cosas con partidos que se dicen nuevos, y dices, hombre, con un poquito de memoria, pues sabes que en el fondo esto es exactamente lo mismo que estaba pasando hace años o los mismos planteamientos con otro disfraz. Eso, por ejemplo, con el comunismo lo hemos visto, ¿no? Después de la caída del muro, cómo se pervivió pues secuestrando banderas y causas, infiltrándose en estos movimientos y llevándolos pues desde ecologismo, feminismo, defensa de los derechos raciales. Siempre en todos ellos, cuando hay más investigaciones, hay un sector que tiene algún vínculo, en este caso además ahora pues con la Rusia de Putin mucho más,
y que, pues hasta, te digo, hasta Puigdemont, ¿no? O sea, siempre están presentes ahí donde hay movilizaciones, causas justas o no tan justas, pero siempre intentando sacar tajada. Entonces, es una metamorfosis y yo sí creo que hay que estar muy alerta a esas señales, ¿no? En ese proceso en el cual realmente, efectivamente, todos tenemos parte de culpa, parte de responsabilidad, un profesor que un alumno, no es lo mismo el papel que tienen los grandes gestores culturales que el funcionario que tramita claro. La parte Yo pienso económica. más sobre todo en periodistas. Exacto, y en eso te quería intelectuales. preguntar. Tú que estás en la parte, estás ahora mismo en el núcleo duro de uno de los grandes medios nacionales en Madrid. Nosotros ya veis que somos un rincón de difícil acceso en España, de cada vez más difícil acceso en España. Oye, eso sí, de verdad, que Sí, no sí. es normal. O sea, es que Sí, esto hoy yo no creo... había autobuses para venir Sí. y luego el tren... Bueno, Sí. dices, pero que es que tampoco Esto es la si séptima están- ciudad de España, es más grande que Bilbao. Y tampoco están ¿Eh? nada lejos de Y Madrid, así- pero parece que es que... Y así estamos. Bien. Pues igual tiene que ver algo con eso. Sí. Pero bueno, eso lo hablaremos luego. El caso es que tú estás ahí tienes una tala que se están comportando actualmente. En general, bueno, es verdad que en el caso de Pedro Sánchez, bueno, en general, en España los medios pasa en todos los países, pero aquí lo hemos visto, lo veo con más, de forma mucho más aguda, y es que, digamos, los medios están en trincheras. Cuando se polariza la política, los medios también se polarizan. Y ha habido momentos en que, y sigue pasando, que un periódico, un medio puede tener, pues oye, una línea editorial, pues socialdemócrata o liberal, centro-derecha, pero la información es la información. Y aquí muchas veces ves portadas y parece que estás viviendo en países diferentes, porque ya al final los periódicos son trincheras también, ¿no? Eso en términos generales. Entonces es muy difícil. Hay periodistas que evidentemente serios que intentan hacer su trabajo, pero también cada vez más hay periodistas activistas. Y eso yo, por ejemplo, he visto más en el país que en el mundo, que defienden causas, que es una corriente que el periodista tiene que defender causas, pues bueno, pues muy positivas. Yo me acuerdo estando, aunque fueran pues desde los derechos de la mujer hasta la infancia y demás, y el problema es que detrás de esas causas luego también acabas ya haciendo lobby político, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, cuando estaba en El País, el director de entonces, Antonio Caño, me acuerdo que reunió a la redacción y decía, o sea, yo no quiero defender ninguna causa, aunque sea ni los niños con cáncer. O sea, nuestra causa es el lector. Y ya, es lo que tenemos que hacer información seria. De entonces, Antonio Caño, me acuerdo que reunió a la redacción y decía, o sea, yo no quiero defender ninguna causa, aunque sea ni los niños con cáncer. O sea, nuestra causa es el lector. Y ya, es lo que tenemos que hacer información seria. Bueno, esto la redacción, una parte lo tomó fatal, ¿no? Porque ellos están pensando que lo que tienen que hacer es abanderar, y eso va en detrimento de la información, lo mismo que la falta de memoria y la falta de rigor. O sea, yo me acuerdo cuando apareció pues Podemos o Pablo Iglesias, que pues en fin podía ser una novedad, no para los que habíamos estado viviendo en América Latina y sabíamos lo que había detrás, pero hombre, la manera en que la prensa se hinca de hinojos ante cualquier novedad política, pues ya sea Pablo Iglesias, ya sin tomar distancia crítica, eso sigue siendo muy significativo. Y bueno, pues puedes entenderlo. Yo creo que al final, durante la transición, la prensa tuvo un papel más distante y más profesional que lo que ha ocurrido después, ¿no? Y también eso es un fenómeno que se está dando mucho en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como periódicos
serios, pues como era el New York Times o el Washington Post, pues de repente están con unas posiciones woke echando a gente, a columnistas o a jefes de opinión porque no están de acuerdo con lo que han publicado, porque han publicado el punto de vista de un senador conservador, en el caso del New York Times, cosas que jamás habían pasado antes, ¿no? Entonces, sí creo, por eso es interesante lo de Orwell, porque se está polarizando mucho la sociedad a partir de presupuestos pues ideológicos, y en la prensa se está notando, y creo que es un mal servicio para la opinión pública, ¿no? Sobre todo ahora que hay tanta fake news con las redes sociales, que los periódicos o los medios, digamos, solventes tienen que servir para por lo menos hacer una criba y destacar lo que es importante, ¿no? Y porque es verdad que las redes sociales y Internet pues posibilitan que circule cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues ya me estoy enrollando mucho. Se oye bien, sí. Sí. Eso es interesante, quizás porque ellos se ponen en la posición de una superioridad moral, ¿no? Y piensan, bueno, pues que al pueblo, a las masas hay que dirigirlas. Pero eso es muy curioso, como tienen una fascinación por el poder autoritario y por las armas. Y eso lo hemos visto, pues por ejemplo, en el apoyo de los periodistas, la fascinación que tenían con los líderes guerrilleros por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Y la fascinación que tenían pues con los sandinistas, y la aceptación y la defensa de gobiernos que ellos no estarían dispuestos a tolerar en sus propios países, pero que, oye, pues como es, oye, pues muy bien, como son cubanos y tal, y eso es la verdad, es muy curioso. Siempre hay excepciones, y por eso Orwell destaca tanto como Gareth Jones, ¿no? Porque supieron, bueno, Gareth Jones simplemente vio y contó, y eso ya le costó la vida, ¿no? Orwell, que por lo visto además creo que llegó a conocer a Jones, efectivamente hace una lectura en España, pero además hace una lectura sosegada y distante y muy honesta, ¿no? Que eso es lo que al final más se le puede pedir a un periodista, que tenga pues por lo menos honestidad para hacer su trabajo, al margen de que tenga pues luego su ideología o lo que sea, ¿no? Pero por lo menos que el trabajo sea honesto. Y sí, ¿no? Lo del el papel de los intelectuales, se ha escrito mucho sobre eso, ha sido nefasto en la promoción y la defensa, por ejemplo en Europa, pues desde la dictadura cubana, la dictadura soviética, cualquier movimiento armado en América Latina, siempre están del lado equivocado, o sea, nunca están del lado de la democracia, que les aburre. Está muy bien la democracia para ellos, pero en otros países buscan el exotismo, y eso pues me ha parecido siempre indigno. Pero es así, es así. ¿Tú quieres añadir algo? Que tú lo has conocido también muy bien aquello. Bueno, es que Bertrand fue corresponsal también, perdón, del periódico Le Monde de Francia en América Latina, y él estuvo en la época de las guerras en Centroamérica, y conoce también mucho mejor que yo, además, Cuba, conoce hasta las cárceles, porque fue detenido en alguna ocasión, ¿no? Mientras hacía información. Sí, ahí el punto fue el proceso contra Eberto Padilla, un escritor al que le sometieron a un juicio, una purga y un juicio espantoso, en el cual tuvo pues que hacerse la autocrítica, como dicen, en una situación humillante. Entonces, a partir de ahí ya hay una primera ruptura de varios intelectuales importantes con Fidel. Vargas Llosa estaba rendido a Castro, y a partir de ahí ya se distancia, cosa que García Márquez, por ejemplo, nunca hizo, ¿no? Ahí sí es. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros por escuchar.